Dios debería conocer muy, pero muy a profundidad. Efesios es una carta a la iglesia, dirigida a la iglesia, y en donde se cumple o donde Dios anhela mostrar a sus hijos los grandes privilegios que tienen de ser cristianos. Así que yo quisiera iniciar en este capítulo 3, versículo 1, leyendo para ustedes. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, un texto muy, pero muy poderoso en donde Dios quiere hablar a su iglesia. Dios habla a su iglesia. Es una carta que he iniciado a predicar en la iglesia Heredia y que ha sido de mucha bendición. Esta carta es muy rica y creo que en algún momento hice la ilustración de lo que esta carta significa para un cristiano o debería significar para nosotros. En algún momento les compartí la historia de un matrimonio que fue a vacacionar a un hotel y cuando ellos veían los precios en el menú se asustaron mucho y prefirieron no cenar en el restaurante del hotel, ni comer, ni almorzar, y apenas desayunaban cereales porque les daba temor que no les alcanzara a pagar. Entonces salían y comían afuera y luego regresaban al hotel a dormir, a disfrutar de la piscina. Pero cuando ellos fueron a pagar, se llevaron la sorpresa de que era todo incluido. El monto que ellos habían ya asumido incluía la alimentación. Y esto, mis hermanos, es triste porque por desconocimiento ellos no se percataron de que todo estaba incluido en su viaje vacacional. Muchos creyentes, de la misma manera, desconocen los privilegios que tienen como cristianos. Y si desconocemos, podríamos vivir una vida cristiana muy fría, muy, pero muy fría, por desconocer esas riquezas que Dios ha depositado sobre sus hijos. Pablo ha venido hablando de esos enormes privilegios que tienen los creyentes. Vimos cómo en esta carta se ve cómo Dios ve un solo pueblo. Delante de Dios hay un solo pueblo, la iglesia. La iglesia es un solo pueblo. Ahora el apóstol Pablo se va a disponer a orar. Él va a hacer una oración. De hecho, si ustedes ven cómo inicia este capítulo 3, Pablo va a orar por los gentiles. Él va a iniciar una oración, pero abre un paréntesis allí justamente para mencionar a estos gentiles. Si se percatan, en el versículo 1 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. El apóstol Pablo es prisionero.
Pero lo primero que quiero que notemos es que él no dice prisionero de César, o él no dice prisionero de Roma, sino que él dice prisionero de Cristo. Él ha entendido algo muy, pero muy importante. Pablo sabe que él es prisionero de Cristo. Cristo es su amo. Su amo pagó por la vida de Pablo. Por eso él no menciona ni a César ni a Roma. Él menciona ser prisionero de Cristo mismo. Eso, mis hermanos, debería de ayudarnos a entender algo. Soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía de Dios? Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, Dios todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, lo conoce y lo permite siempre con propósito, siempre. Pablo entendió esto muy bien, por eso él sabe que él es prisionero de Cristo. Hay algo importante o que llama la atención de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando en el libro de Hechos, se narra la historia cuando el apóstol Pablo es acusado de haber metido a un gentil en el templo. Una acusación falsa, pero esta acusación lo llevó a estar frente a las autoridades y el apóstol Pablo estando frente a las autoridades, él logra defender su causa y hay algo que, si usted me acompaña un segundito para que podamos ver Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice así Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, no solamente con los hermanos de Éfeso, sino también este texto que acabamos de leer es con los hermanos de Colosas. Pablo entendió que él tenía un llamamiento y ese llamamiento, por ser un llamamiento de parte de Dios, iba a traer gozo a su vida. Les decía anteriormente, es una historia que usted encuentra en Hechos capítulo 21. Ahí se encuentra una historia cuando el apóstol Pablo es acusado de meter a un gentil al templo. No fue así, pero la acusación fue esa. A Trófimo, ese fue el nombre de este hombre que Pablo llega a meter. Los judíos alborotan la ciudad. Pablo entonces recurre a la defensa y a pesar de que no encuentran absolutamente nada en su contra, la insistencia del pueblo lleva a que Pablo tenga que apelar a César. Y es así como el apóstol Pablo es llevado a Roma. Es llevado a Roma donde permanece bajo custodia y encadenado. Ahora, noten esto, mis hermanos, por eso ese versículo 1 es muy importante, porque Pablo ciertamente está siendo llevado preso, prisionero, encadenado a Roma. Pero él no menciona eso, sino que él dice prisionero de Cristo, porque él entendió que Cristo es el que está tomando esto bajo su control. Veámoslo de otra manera, quizás sea más sencillo todavía poderlo comprender. Pablo anhelaba en su corazón llegar a Roma para predicar. Él anhelaba en su corazón ir a predicar a Roma. ¿Qué mejor manera que ir custodiado y de gratis? Porque el apóstol Pablo fue llevado a Roma con un cuidado estricto y llegó a cumplir entonces un deseo que había en su corazón, entendiendo que Dios lo estaba llevando a él de esta manera. Insisto en que Pablo entendió perfectamente la soberanía de Dios, porque quizá nosotros en algún momento de prueba podríamos dudar de la soberanía de Dios, podríamos cuestionarnos por qué estoy pasando esto, por qué estoy pasando esto. Pero cuando nosotros tenemos clara la soberanía de Dios, no nos preguntaremos, no estaremos cuestionando a Dios, simplemente le pediremos fortaleza para poder superar la prueba y finalmente comprender cuál fue el propósito que Dios tenía con esa situación que nos permitió.
Por eso dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él entendió de ese llamamiento, él entendió que un llamamiento que le había hecho el Señor le iba a llenar siempre de gozo. El plan de Dios llena de gozo a sus hijos. Sigue diciendo nuestro texto de Efesios capítulo 3, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo no está cuestionando si es que ellos habían oído o no. Y una manera de traducirlo, lo que Pablo está queriendo decir es, ya que han oído, ya que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Noten esta palabra, administración de la gracia. Un administrador es el que maneja los bienes propios o de otra persona. Ese es un administrador. Pablo se está viendo como administrador. Pablo dice que él es administrador de la gracia de Dios. De la gracia, dice, que me fue dada por vosotros. Y mis amados hermanos, la gracia de Dios es más que la salvación. Gloria a Dios por su salvación, gloria a Dios por mi salvación, porque por gracia hemos sido salvados nosotros. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero esa gracia va más allá. Todo lo que usted recibe, todo, absolutamente todo lo que usted recibe, lo que usted vive, sigue siendo por la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios nos salvó, pero también la que nos sostiene, la que nos permite a nosotros vivir haciendo la voluntad del Señor. Y Pablo sabía perfectamente que él debía compartir de ese bien de la mejor manera. Él tenía que hacer como un buen administrador hace. Y mis hermanos, todo cristiano, cada uno de acuerdo al llamado que ha recibido, debería verse bajo esa perspectiva que Pablo está viendo. Pablo dice, soy administrador de la gracia de Dios. Cada creyente, cada una de las personas que ha renacido por medio de la predicación del Evangelio y ha sido declarado justo delante de Dios, ahora tiene que verse como un administrador de la gracia del Señor. Veamos cómo lo dice Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Dice así, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De acuerdo al don que cada uno de nosotros ha recibido, mis hermanos, de acuerdo a ese don, tenemos que ministrar a otros. Y nosotros no debemos olvidar algo muy importante. Cuando hay un administrador de una tienda, ¿verdad? Cualquier tienda de estas, si un administrador está haciendo mal las cosas, muy mal las cosas, si no está haciendo el trabajo como debe hacerlo, y llegan a hacer una auditoría, en el momento en que ese hombre escucha, viene un auditor, ese hombre va a asustarse mucho. ¿Por qué creen que se va a asustar? Porque no está haciendo bien las cosas y va a quedar descubierto. Ahora, Pablo dice, buen administrador. La Biblia nos reta a nosotros, nos desafía, nos exige prácticamente que tenemos que ser buenos administradores con el don o los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Mis hermanos, porque el cristiano no debe olvidar que comparecerá un día frente al tribunal de Cristo y debemos dar cuenta por el trabajo que nosotros hicimos como administradores de la gracia de Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Gracias por preguntar. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 10.
Es muy importante siempre, cuando escuchen algo, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Verdad? Podría ser algo peligroso el no decir dónde está escrito. Y de allí muchos andan diciendo, como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. Así dice la Biblia, dicen muchos, pero ¿dónde lo dice? ¿Verdad? Dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, segunda Corintios, estaba con otro texto, 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alguien podría confundirse y asustarse y decir, pero yo pensé que los cristianos no íbamos a estar en un juicio, porque la Biblia habla del juicio del trono blanco, el juicio final donde van a ser juzgados ¿quiénes? Los pecadores. Pero hay un juicio, hay un tribunal que la Biblia menciona y justamente les estoy citando el texto donde lo dice, es un juicio para los justos. ¿Qué se va a pesar allí? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Bueno, las obras que hicimos como administradores de la gracia de Dios que hicimos. Entonces, para citar un ejemplo, quizá en ese momento llega el pastor Rafael y cuando está el pastor Rafael, se abre un libro y dice, ah, qué bien, 500 sermones. Veo que visitó a San Ramón, ¿cuántas veces? 50 veces, qué bien. En Heredia estuvo tantas veces, 500 sermones. Pero resulta que esos 500 sermones usted predicó para la gloria de Dios 250 sermones. Los otros 250 fueron para su gloria. Entonces, esos sermones no valieron de nada. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, mis hermanos. Todo, absolutamente todo lo que hagamos. Y delante de Dios, nosotros no podremos presentar excusa. Dios nos dio talento. Dios nos dio un llamado, nos regaló, valga la redundancia, un don. Don, el regalo. Él ha dado dones a sus hijos. A la iglesia, Dios da esos dones y se distribuyen conforme al corazón de cada uno, de cómo quiere empezar a servirle al Señor. Entonces todos, de alguna manera, somos administradores, al menos de un don, todos. Por eso Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si eres creyente, y no me cabe la menor duda, hay un llamado a ser buenos administradores dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros no solamente debemos entender esto, sino debemos ser fieles a ese llamado. No solamente decir, sí es cierto, la Biblia lo dice, sino asumir nosotros como esos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Pero siguiendo con nuestro texto en Efesios capítulo 3 y versículo 3 y 4, vemos ahora al apóstol Pablo hablando de un llamado muy particular que él tiene. Dice Efesios 3, versículo 3 y 4. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio suena misteriosa, ¿verdad? Misterio, como misterioso, mis hermanos, pero la palabra misterio se usa para referirse a una verdad que no ha estado tan clara, que había permanecido no tan clara durante mucho tiempo, hasta que Dios revela totalmente ese misterio. Los profetas no entendieron, no entendían, muy obedientes, caminando en fe, pero no entendían el misterio de la iglesia que Dios tenía guardado, que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía predestinada su iglesia para ser salva, su iglesia para que fuera el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, por eso les digo que esta carta a los Efesios es muy rica porque habla de la iglesia, de la importancia de la iglesia para cada uno de nosotros. Dios revela
Dios revela este misterio que por mucho tiempo había permanecido, no digo oculto, pero no tan claro, porque no era tan claro este misterio. El apóstol Pablo tiene una comprensión. Él comprende el plan redentor de Dios. Y lo que más sorprende al apóstol Pablo es ver que el plan redentor de Dios contemplaba a los gentiles, que ellos eran parte de ese plan. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los no judíos. Recordemos que el evangelio es primeramente para el judío, como dice Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Primeramente al judío y después al griego. El judío entonces, él tenía ese privilegio. Los gentiles de alguna manera estaban excluidos. Recordemos cuando Pedro tiene que ir a visitar a Cornelio y recibe una visión y él se confunde porque él dice, no, yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Dios le revela cómo no debe llamar común a lo que él ha limpiado. Entonces, esto es algo que el apóstol Pablo comprende y a él le agrada esto, esta revelación Dios se la da a Pablo y Pablo tiene un llamado particular de predicar el evangelio a los gentiles. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dios entonces escoge un grupo de hombres, incluido el apóstol Pablo, para que dejaran por escrito las verdades que Dios estaba revelando, que Dios quería que nosotros conociéramos hoy. ¿Por qué Dios hizo esto? Mis hermanos, Dios lo hizo para que nosotros, sus hijos, pudiéramos conocer, meditar profundamente en cada palabra, en cada riqueza que el Hijo de Dios tiene, que el justo delante de Dios tiene. Si nosotros vemos esta carta, los primeros capítulos son muy doctrinales, luego aparece más práctica y más práctica. Yo me pregunto algo. Y vamos nosotros a seguir con ese capítulo 3, pero hay algo que yo me he cuestionado. ¿Por qué hay cristianos amargados en las iglesias? ¿Por qué hay cristianos amargados en las iglesias? Hay amargados, tristes, deprimidos muchas veces, y es porque todavía no han visto la gloria de su salvación. Una persona cuando puede ver lo glorioso que fue su salvación, mis hermanos, tendrá una vida de mucho gozo, una vida de mucha alegría. Por eso el apóstol Pablo tenía que dar a conocer este misterio por escrito. El misterio, ¿qué misterio? Veamos Efesios 3 y seguimos con los versículos 5 y 6. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles son parte de la familia de Dios. Los gentiles que creen, los gentiles que adquieren la fe al oír el mensaje del Evangelio, son parte de la familia de Dios. Entonces, los habitantes de Costa Rica, gentiles. Pero dice este texto que entonces que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis hermanos, somos herederos, somos por la fe el Israel de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia. Acompáñenme un segundito a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, verso 28 y 29. Dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un misterio que no había sido revelado de esta manera, con esa claridad, no había sido revelado. Por eso es que aparece esa palabra misterio, una verdad que existía, pero que no había sido revelada al 100%. Por eso el evangelio que Pablo predicaba era de acuerdo al Antiguo Testamento. No olvidemos esto, no son dos mensajes diferentes. Siempre ha sido el mismo mensaje por medio de la fe. Los profetas no entendían muy bien, pero ellos eran fieles a la predicación del evangelio. Ellos eran fieles a la predicación que Dios por medio del Espíritu les había dado. Ellos no podían prever que Dios levantaría una organización, digámoslo así, un organismo llamado iglesia, donde toda la humanidad que por medio de la fe creía en el evangelio iban a compartir los mismos privilegios. Este es un regalo de Dios. La iglesia es un regalo de Dios para sus hijos, para los justos. La iglesia, mis hermanos, es sumamente importante para Dios. No olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de una misión, no es de una junta directiva, no es de un pastor. La iglesia es de Cristo y Él se encargará de edificar su iglesia. Él se encargará de revelar inclusive aquello que no camina bien dentro de una iglesia. ¿Por qué razón? Porque es su iglesia. La iglesia de Cristo, Él la cuida. Entonces, a pesar de que los profetas miraron algunos destellos, no lograron comprender completamente de qué se trataba. Ahora bien, noten que Pablo hace como una comparación. Él dice que este misterio no se dio a conocer en aquel tiempo como ahora es conocido. Tenemos nosotros en nuestras manos un gran privilegio, un gran regalo, la Biblia. La Biblia es algo en lo que nosotros podemos jactarnos en el buen sentido de la palabra. Tenemos el privilegio de contar con la Biblia completa. Dios nos ha dejado su Biblia. Pensemos cuando se escribía el Nuevo Testamento. Aún no había sido revelada completamente, aún no había sido terminada. Pero una vez que Apocalipsis se cierra, la iglesia cuenta con un arma poderosísima, la palabra de Dios en su totalidad. Por eso nosotros debemos vernos más privilegiados. Algunos hermanos dicen: a mí me hubiera encantado vivir en los tiempos de Isaías o de Jeremías. Pero ¿saben, mi hermano? Nosotros tenemos una mayor ventaja y un mayor privilegio. Tenemos más luz nosotros porque ya tenemos la palabra revelada. Hay quienes les gusta escuchar, yo sé que aquí esto no pasa, pero usted lo llegó a escuchar en algún momento, el famoso: así dice el Señor, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me dio este sueño. Todo ese tipo de expresiones obedecen a un anhelo interno de querer vivir en la antigüedad, de querer vivir como vivían los profetas. Lo cierto es que nosotros tenemos la palabra de Dios y ella es la que nos guía a cada uno de nosotros. No debemos recurrir a profetas, mal llamados profetas. Voy a explicar esto un poquito. Yo sé que quizás sea bueno refrescarlo. Profetas como el profeta Elías, como Moisés, como los profetas que tenemos en las escrituras, hoy no existen, porque Dios a ellos les hablaba, les revelaba para que ellos escribieran. Entonces, hoy hay profetas, sí, en el sentido de que hay hombres que predican la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, hoy podría profetizarles. Yo podría profetizarles lo siguiente: todos nosotros vamos a morir. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Se va a cumplir. La Biblia enseña esto. Hebreos 9:27 nos dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando mi palabra es de acuerdo a la escritura, yo estoy profetizando, yo estoy hablando la palabra profética más segura. Cuidado entonces con esos comentarios
más en estos tiempos. Hay uno que otro que todavía suele estar vendiendo sus pronósticos, yo le digo sus adivinaciones, planes proféticos según ellos, en donde generalmente son cosas muy buenas y muy buenas, por supuesto, esa conveniencia, y ellos ganan con este tipo de mentiras que son sembradas por el mismo Satanás. Tengamos mucho cuidado nosotros con ese tipo de expresiones. El apóstol Pablo no solamente se ve a sí mismo como un administrador, sino como un siervo. Yo quiero que sigamos con nuestro texto en Efesios 3, pero esta vez el versículo 7. Efesios 3, verso 7, dice Pablo, del cual yo fui hecho un ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Notemos dos cosas aquí. El apóstol Pablo considera, en cuanto al servicio, él considera un gran privilegio. Servirle a mi Señor, para Pablo era un gran privilegio. Dice, del cual yo fui hecho un ministro por el don de la gracia que me ha sido dado. Él no se miraba a sí mismo digno de realizar esta labor. Lo vamos a ver ahorita en el versículo 8. Él no se miraba digno. Y no olvidemos esto que dije al inicio. Mientras él está escribiendo estas palabras, él está escribiendo esta carta, está encarcelado y atado con cadenas a un soldado romano. Él está encadenado, él está encarcelado, él está bajo custodia. Por eso, mis hermanos, podemos ver en la vida del apóstol Pablo el gozo que manejaba este hombre, el privilegio que para él era servirle al Señor a pesar de las dificultades que estaba atravesando. Ahora, ¿consideramos nosotros un privilegio servirle al Señor? ¿Es un privilegio para nosotros predicarle a otros del Evangelio? Porque cada uno de nosotros tiene un llamado, lo decía. Y sé que no todos tienen el mismo llamado, no todos tienen llamado a ser pastores o ser misioneros. De hecho, es una muy mala costumbre que en algún momento la falsa iglesia quiso tomar, y era que los hijos de los pastores tenían que ser pastores. No sucede así, hay un llamado de parte de Dios. Entonces, no importa cuál sea el llamado, no importa cuál sea el don, no importa cuál sea, lo importante es que ese servicio que nosotros realicemos honre a Cristo, que lo veamos como una honra servirle a nuestro Señor. Por eso debemos nosotros meditar muy bien en ese llamado que tenemos, en eso que Dios nos ha dado, entendiendo que somos administradores de la gracia de Dios. Todos hemos sido llamados para servirle en el área donde estemos, sea colegio, sea universidad, sea trabajo. Cada uno de nosotros tiene ese llamado, tiene esa gracia que debe administrar con mucha sabiduría para que Dios sea glorificado. Veamos un momentito Colosenses capítulo 3 y versículo 23. Colosenses 3, verso 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cada cual en su ocupación, en su profesión, haga lo que haga, hágalo para el Señor, hágalo para nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía que dos cosas podemos ver en este texto anterior que leímos de Efesios 3:7. Una de esas es que Pablo considera como un privilegio servirle al Señor. Pero lo segundo que podemos notar en ese texto, Efesios 3 y verso 7, dice así, me ha sido dado según la operación de su poder. Mis hermanos, sin el poder de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién tiene poder para transformar almas? Solamente Dios. ¿Quién tiene el poder para mantenerse en el ministerio? Solamente por medio de la fuerza
que Dios da a través del Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de nuestro Señor, no haríamos nada útil, no podríamos hacer nada útil. Y en la misma medida que nosotros somos conscientes de esto, el poder se va a ir manifestando. Cuando nosotros somos conscientes de que no somos nada y necesitamos del poder de Dios para hacer lo que hacemos, en la medida que vayamos caminando con ese pensamiento, vamos verdaderamente a crecer espiritualmente, vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Por eso Cristo, mis hermanos, le dice, no a Pablo, una petición, recuerdan cuando, pero Pablo le dice a su Señor, con respecto a una petición en particular, que hay algo que le aflige. Pablo le dice, ¿verdad? Es una petición, hay un dolor, hay una inquietud en Pablo y le hace la petición al Señor. Pero el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos débiles y entendemos en medio de la debilidad que es cuando Dios manifiesta su poder. David, lea a David en los Salmos, va a ver un hombre postrado, un hombre rendido, un hombre llorando mucho, David, pero lea Crónicas, lea Reyes, un hombre aguerrido, un hombre valiente, un hombre con mucha fuerza. ¿Qué hace eso? ¿Por qué David tiene como dos personalidades? Porque él entiende, delante de su Señor es débil, es una ovejita que necesita un pastor. Es débil y él necesita postrarse, derramar sus lágrimas, porque él ha entendido que en la medida que manifieste su debilidad, el poder de Dios se manifiesta en él, en esa debilidad. Por eso David, usted puede leer sus historias. En 1 Samuel capítulo 30 hay una historia al puro final donde David enfrenta a un grupo de hombres. Iba con 600 soldados y cuando llegan a su terreno, cuando llegan a sus casas, su ciudad ha sido quemada, ha sido asaltada y David hace algo. Los hombres quieren apedrear a David, quieren apedrearlo, pero David hace algo. Dice la escritura, y consultó David a Jehová, consultó. David no hizo de acuerdo a sus fuerzas, no hizo de acuerdo a su conocimiento, a su pensamiento, sino que consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué haremos? ¿Lo sigo o no lo sigo? Y el Señor le dijo, síguelos, ciertamente los alcanzarás y tendrás la victoria. ¿Qué hizo David? Oyendo la palabra de Dios, caminó conforme Dios había hablado y efectivamente le dio la victoria. Entonces es muy importante, es sumamente importante que nosotros podamos reconocer esto. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros leemos la vida del apóstol Pablo, podríamos llegar a pensar que es un hombre inalcanzable. Uno ve cómo este hombre fue tan usado, pero si está escrito la vida del apóstol Pablo es para que nosotros hoy tengamos ejemplo. Pablo mismo dice, sean imitadores de mí. ¿Por qué razón? Porque yo soy imitador de Cristo. El apóstol Pablo no fue soberbio. El Espíritu Santo lo guió una y otra vez. ¿Dónde dijo él, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Para los que anotan, 1 Corintios capítulo 11 y verso 1. Allí aparece, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo, según nuestro texto de Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, dice Pablo, que soy el más pequeño. Pablo se veía sumamente pequeño. Pablo entendió algo. ¿Por qué creen que Pablo se vio pequeño, mis hermanos? Pablo tenía algo en su mente, siempre. Él tenía algo en su mente, siendo un hombre tan extraordinario, humanamente hablando, porque Pablo fue un hombre muy extraordinario, fue un hombre que ingresó a una de las élites más difíciles a nivel académico, era un hombre que se desenvolvía muy bien y además que él tenía
por herencia muchos logros. Era un hombre extraordinario, es que esa es la palabra. A nivel de nacimiento, desde que nace ya viene con muchos privilegios, pero él se esfuerza. Entonces, tanto a nivel de nacimiento, a nivel de herencia, ella es un hombre que llama la atención, que sobresale, pero él se esfuerza mucho y eso lo hace ser todavía más poderoso. Sin embargo, Pablo, él mismo menciona todo esto y dice, esto es basura para mí. ¿Recuerdan en Filipenses capítulo 3? Él dice, todo esto es basura para mí, porque él llegó a una comprensión. Él llega a la comprensión de que sin Cristo nada tiene sentido, absolutamente nada. Ahora, ¿por qué Pablo dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo vino de una manera muy extraordinaria al conocimiento de la palabra del Señor. Pablo, Dios lo usó tanto que mucho del Nuevo Testamento fue escrito por él, inspirado por el Espíritu Santo, pero fue un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, hay algo que él no puede olvidar. Algo que él no olvida es que él odió al cristiano, él odió a la iglesia. Pablo persiguió a la iglesia. Veamos en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22 y versículo 4. Hechos capítulo 22, versículo 4, dice así. Hechos capítulo 22, versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y adelántese un poquito al 26, capítulo 26, por favor. Hechos 26. Y démosle una lecturita al verso 9 y al 11. Hechos 26, verso 9 al 11. Por si nos quedó duda de que Pablo perseguía a la iglesia, dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese es Pablo. Ese es el apóstol Pablo. Mis hermanos, dice que él era tanto el odio hacia la iglesia, que él los obligaba a decir blasfemias contra Dios. Blasfeme, diga que Dios es malo, diga que usted no ama a Dios, diga que Dios es cruel, dígalo. Esos hombres tenían que blasfemar contra su Señor, contra Cristo Jesús. Y los que no lo hacían, Pablo daba el voto. Cuando los mataba, Pablo decía, muy de acuerdo, yo soy de los que está de acuerdo. Ahora creo que tal vez pueda tener más sentido, porque es que el apóstol Pablo dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo tenía un historial. ¿Saben, mis hermanos? Si algo puedo aprender y quisiera compartir con ustedes, es que es necesario que nosotros recordemos quiénes éramos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros recordamos, por lo menos, dónde estábamos, cuál era nuestro destino, cuando nosotros recordamos eso, nos va a ayudar a recordar la gracia de Dios siempre. Recordaremos su gracia, siempre su gracia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice él, de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Perseguí a la iglesia. Él reconoce entonces por qué se considera indigno. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí
a la iglesia. Mis hermanos, tristemente he visto esto en iglesias donde las personas han creído al mensaje del evangelio. Se olvidan cuál era su estilo de vida, se olvidan que estaban perdidos, se olvidan, y esta es la palabra que estaba buscando hace rato, que éramos enemigos de Dios. Si olvidamos que nosotros fuimos enemigos de Dios, eso podría usarlo el diablo para hacernos tropezar. Si nosotros olvidamos que éramos enemigos, ¿por qué es que es necesario que lo recordemos? Porque podríamos llegar a creernos algo importante, olvidando la gracia de Dios, olvidando de dónde nos rescató. Fácilmente podríamos llegar a creer, es que yo me esfuerzo y por eso canto tan bonito, yo me esfuerzo y por eso predico bien, yo me esfuerzo y por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos recordar que antes éramos enemigos de Dios. Si recordamos esto, veremos su gracia siempre en nuestras vidas. Si vemos esto nosotros, cuando venga un insulto, cuando venga una ofensa, cuando venga una mala cara en nuestra contra, recordaremos que nosotros éramos enemigos de Dios y no merecíamos su gracia. ¿Sabe qué pasará con esa ofensa, con ese insulto? No nos afectará, porque estamos nosotros comprendiendo que nosotros no merecíamos la gracia de Dios, pues éramos enemigos, hasta que Cristo vino con ese amor y esa misericordia a manifestar precisamente su gran amor para con nosotros. Vemos lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 3. Gálatas capítulo 6, verso 3 dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, por eso desde el inicio les mencionaba esa gracia de Dios, una gracia que Dios ha dado. Si usted logra sobresalir en algún don que Dios le ha dado, no olvide que es por la gracia de Dios. Y para que usted no olvide que es por la gracia de Dios, recuerde que usted era enemigo de Dios. Pablo se ve a sí mismo como el más pequeño, como el que no es digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Él dice, porque perseguía la iglesia, porque era enemigo de mi Cristo. Yo era enemigo y ahora me tiene aquí sirviéndole. Es gracia de Dios. Esa actitud, esa comprensión nos va a ayudar a superar muchos obstáculos que dentro de la iglesia se podrían llegar a presentar, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Comprender esto, yo era enemigo de Dios. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia, por eso no merezco ser digno, no soy digno de ser llamado apóstol. La pregunta es, ¿cuánta misericordia tuvo Dios con usted? ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor con usted para que usted pudiera comprender el mensaje del Evangelio y para que usted pudiera ser colocado en los lugares celestiales, según la Escritura en Efesios capítulo 2 y versículo 6? Allí estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por la misericordia de Él es que estamos nosotros en esa posición. Entonces, ¿por qué es que nos cuesta muchas veces actuar como verdaderos cristianos? Se debe porque olvidamos justamente lo que merecíamos. ¿Sí se entiende esto, mis hermanos? Si nosotros no recordamos que éramos enemigos y como enemigos merecíamos el infierno, si no recordamos esto, no actuaremos como verdaderos creyentes. Por eso el apóstol Pablo no se amargaba, porque él, su teología lo gobernaba. Teología, ¿qué es teología? Teología es la creencia que usted tiene de Dios, lo que usted piensa de Dios. ¿Cómo ve usted a Dios? Esa es la teología. Pablo tenía una teología muy clara. Él es mi Señor, Él es soberano, todo lo gobierna mi Señor. Por eso Él no se amargó, por eso Él no se llegó a deprimir. Pablo entendía muy bien esto. Eso se llama humildad, humildad de corazón, humildad de corazón. Éramos enemigos. Recordémonos esto, veamos dos textos que nos van a ayudar a comprender
Romanos capítulo 5 y versículo 10. Romanos capítulo 5, verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, éramos enemigos y fuimos reconciliados. ¿Quién hizo esto? Cristo hizo esto. No fui yo. Yo no podía reconciliarme con mi Señor hasta que su gracia y su misericordia no se manifestara a mí y yo no pudiera verla por medio de la fe al escuchar, al ser confrontado con su palabra. Un texto más en Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora Él nos ha reconciliado. Éramos enemigos, éramos extraños del Señor. Y hay un texto que se me puede acompañar a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 13. Podemos leer el 12 para comprender mejor el contexto. Dice el 12, Hebreos 10, 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son esos enemigos? Éramos usted y yo. Hoy son los pecadores, los enemigos son los pecadores. Y Dios sigue esperando, y Dios sigue esperando con mucha paciencia, con mucha misericordia, así como usted y yo recibimos esa paciencia y esa misericordia. Él sigue siendo paciente con muchos que han endurecido sus corazones. Por eso el apóstol Pablo comprende, él sabe que él no merecía para nada ser apóstol, él no lo merecía. Esa es una comprensión perfecta de la gracia de Dios. No es, yo me esforcé tanto que hoy estoy aquí. No, mis hermanos. La gracia de Dios permitió, la gracia de Dios permitió que el apóstol Pablo fuera ese instrumento. Usted es usado porque la gracia de Dios permite que usted sea usado. Humildad, un corazón humilde como nuestro Señor, estando en el trono, estando vestido de gloria y de majestad. ¿Qué hizo él? Según Filipenses capítulo 2, ¿qué hizo él? Se despojó, no estimando el ser igual a Dios, sino, mis hermanos, que él se despoja para venir como un hombre, como un ser humano, y tomando forma de siervo, dice, de siervo. ¿Qué es siervo? Servidor. Vino para servirle a los pecadores que lo golpearon, que lo crucificaron, que lo escupieron, que lo patearon, que lo maltrataron. Siervo, humildad. Y por eso Jesús y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Por eso él dice, voy a buscar el texto, Filipenses capítulo 2, para que lo podamos tener tal cual dice la escritura. Dice así, en Filipenses 2 y verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humildad. Por eso, mis hermanos, nada hagamos por contienda o por vanagloria. Con humildad, con mucha humildad, con muchísima humildad. Y de hecho el verso 5 nos afirma esta idea. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir?
humildad, sencillez, humildad. Eso debe caracterizar a un creyente. La humildad es amiga de la gracia, porque mi humildad me ayuda a ver la gracia todos los días, todos los días. Voy a leerles una historieta de un misionero, predicador del Evangelio, pero quiero que vean cómo inicia la historia. Lo voy a leer tal cual está escrito. Dice así: oyendo un joven campesino inglés que el doctor Morrison, misionero en la China, pedía un ayudante, vino a ofrecer sus servicios a un miembro del comité misionero, quien quedó asombrado de ver a un joven falto de instrucción y cubierto con malos vestidos aspirar a ser el auxiliar del traductor de la Biblia al idioma chino. Por otra parte, había en este ofrecimiento tanta sencillez, buena fe y resolución que no se sintió libre para despedirle y acabó por decirle: amigo, ni yo ni mis compañeros podemos consentir en enviar a usted a China como misionero, pues para eso se necesita instrucción y dotes especiales que usted no tiene. Pero si no le repugna ir allí como criado del señor Morrison, gustoso le proporcionaremos los medios para que pueda ir. Jovencito que quería ir a la obra misionera, pero andaba mal vestidito, no era instruido, no tenía la suficiente educación, el suficiente conocimiento, pero lo que le llamó la atención fue esa humildad y ese buen deseo de ir a ayudar. Entonces, por eso le ofreció que si no le molestaba ir como criado, que podían ayudarlo. Entonces él responde: Señor, contestó humildemente el joven, lo que deseo es servir al Señor en China, sea como misionero, sea como criado, seré lo que usted disponga que sea para servicio de mi adorable Salvador. Dios bendijo su humildad y ratificó su decisión de tal manera que el joven campesino, pobre e ignorante, llegó a ser más tarde el célebre Dr. Mine, uno de los misioneros más distinguidos de la iglesia contemporánea. Un hombre, un misionero que Dios usó desde su gran deseo, su humildad, su sencillez para servirle al Señor, y Dios le premió. Dios bendijo ese corazón al punto que se convirtió en uno de los misioneros de renombre en China. Ahora bien, eso es importante, mis hermanos, reconocer quiénes éramos nosotros, quiénes éramos y qué merecíamos. ¿Qué merecíamos? Destituidos de la gloria de Dios. Eso merecíamos. Nadie pudo haber hecho otra cosa si no es nuestro Señor, que transformara ese destino, que transformara nuestro estilo de vida. Éramos enemigos de Dios. Si no reconocemos esto, mis hermanos, deberíamos cuestionarnos si realmente renacimos por la palabra. El que nunca se vio como enemigo de Dios debería cuestionarse si es justo delante de Dios. Si hemos olvidado, es momento para meditar muy bien y decir: Señor, yo no merecía nada de esto. Yo no merecía, pero por tu gracia, ahora sé que debo ser un muy buen administrador, porque Dios fue muy paciente. Dios fue muy misericordioso con cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice: a mí, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? La palabra inescrutable es algo que no puede ser rastreado o perseguido. Eso es lo que significa. De acuerdo al contexto, la idea de esto, entonces, quiere decir que es algo que está muy por encima del conocimiento humano, algo que está muy por encima. Y se entiende entonces que solamente es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a la comprensión de las Escrituras. Nadie, por más intelecto que tenga, sin el Espíritu Santo,
va a comprender la palabra de Dios solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Es muy lógico. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién debería ayudarnos a entenderla? El que la inspiró, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, toda persona camina en miseria, aún siendo muy adinerado, teniendo mucho dinero, será siempre un miserable a los ojos de Dios, hasta que reconoce ser enemigo de Dios y puede recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con nuestro texto, Efesios 3, verso 9 y 10. Ya vamos a concluir. Dice así, 3:9, Efesios 3, versículo 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá tenemos una de las verdades más ricas de toda la escritura. Hay un propósito. Dice el verso 10, bueno, el 9 dice de aclarar. ¿Qué es aclarar? Traer luz, traer luz. Pasamos de ser pecadores a ser justos por su gracia. Y todo justo necesita ser instruido, ¿sí o no? El pecador necesita conocer la verdad para que pueda renacer. Pero el justo necesita seguir escuchando la palabra para su crecimiento, para su buen crecimiento y buena edificación. Por eso dice, verso 10, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando aparece esa expresión, ¿para qué? Viene el propósito. Entonces, ¿para qué? La multiforme sabiduría de Dios, la variedad de la gracia de Dios, sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Mis hermanos, dense cuenta de esta gran verdad y el privilegio que usted tiene de estar hoy sentado acá en este lugar. Yo quiero que usted pueda dimensionarlo, no porque yo lo esté diciendo, sino porque lo estamos viendo juntos en la escritura. Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios le habla a sus justos, a sus hijos, y usan la iglesia. Por eso es el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo, mis hermanos, el que se mete con la iglesia se metió con Cristo. Saulo persigue a la iglesia y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia, pero el que se mete con la iglesia se mete con Cristo. Cristo ama a la iglesia. Él dijo que Él edificaría su iglesia. Él cuida su iglesia y Él alimenta a sus hijos por medio de la iglesia. No es un diseño de hombre, es un diseño de Dios. Dios lo estableció de esta manera para que su sabiduría venga acá. ¿Cuál es el problema? Cuando oímos un mensaje y vemos al hombre traer el mensaje. Hermanos, no es el hombre, es Dios hablando a su iglesia el día que se reúne. Dios mismo. El hombre que esté aquí detrás de este púlpito, sea el pastor Samuel, sea el pastor Marvin, el pastor Víctor, el pastor Rafael, mis hermanos, es un vaso de barro donde el mensaje poderoso, el tesoro está dándose a conocer, está edificando a su iglesia. Así como Cristo habló en Juan capítulo 15 de la vid y los pámpanos. Esta es la vid, su iglesia. Y Dios edifica los pámpanos, las ramas. ¿Para qué? Para que puedan ir a dar fruto. Ahora, si seguimos leyendo, dice versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por mucho tiempo, dentro de las iglesias, entre comillas, ¿verdad? Tengo que decirlo así, cristianas evangélicas, cuando se habla de principado y potestad, inmediatamente es el diablo y sus secuaces, ¿verdad? El pisuicas, dice la gente. Ahí están los demonios. Pero, ¿qué significa de acuerdo al contexto? Porque ciertamente principados y potestades se utiliza en algunos textos para referirse a los demonios, a los ángeles caídos. Pero ¿a qué se está refiriendo acá? La iglesia.
y yo quiero que podamos juntos usar el sentido común. Esta es la iglesia. Acá estamos reunidos. Dios tiene un vaso de barro predicando su palabra, la palabra de Dios. Según ese texto, dice que la sabiduría de Dios ha sido ahora dada a la iglesia. Aquí está la iglesia, aquí está un vaso de barro transmitiendo sabiduría. ¿Para quiénes? ¿Quiénes están sentados ahorita? Ustedes. Justos, ¿sí o no? Entonces, dice el texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Qué significa principado? ¿Qué significa potestad? Primeros, los importantes a los ojos de Dios. ¿Es usted o no es usted a los ojos de Dios importante, valioso, una perla preciosa a los ojos de Dios? Así es. Veamos Efesios capítulo 2 y versículo 6 para que podamos pesarlo. Dice Efesios capítulo 2 y versículo, leamos desde el 5 para comprender mejor todavía. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él dice, nos resucitó. Y asimismo ¿a quiénes? Nosotros nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Están los justos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Amén. Eso dice la Escritura. Entonces, la iglesia es tan valiosa a los ojos de Dios que Dios le ha dado la sabiduría para que ella pueda brindar esa sabiduría a su iglesia. Dice, por medio de la iglesia, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Propósito importante de parte de Dios para con nosotros. Dios ama a su iglesia, Dios cuida a su iglesia, Dios edifica a su iglesia. Veamos el versículo, los últimos versículos para ir concluyendo. Efesios 3, verso 11 al 13. Dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es la iglesia de Dios importante para Dios. Es la iglesia de Dios preciosa a sus ojos. Es la iglesia de Dios la que Él edifica. Yo pregunto, ¿es importante la iglesia, mi hermano, para usted? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanta prioridad es la iglesia para usted? Hoy compartía con la iglesia en Heredia y les decía yo a los hermanos, particularmente, esto es una observación mía, de muchas personas decayendo espiritual enormemente, una decadencia espiritual, y generalmente es cuando no tienen en su corazón la importancia de la iglesia para sus vidas. Esto es sumamente peligroso. La iglesia nunca fue el plan B de Dios, siempre estuvo en los planes de redención de nuestro Señor y el sostenimiento de sus hijos, de los justos. Por eso cuando nosotros vemos aquel relato del apóstol Pedro caminando sobre las aguas que resbalan, mira los vientos y se hunde, Cristo lo toma y Cristo lo coloca en la barca. ¿Qué significa colocarlo en la barca? La iglesia, el mar, el mundo. Los justos deben estar en la barca, en la iglesia. Desde la barca se trabaja muy bien, se pesca, se lanzan las redes, se lanzan las cañas. Desde la barca se trabaja bien. Fuera de la barca nos podemos hundir. Muchos creyentes que no han valorado lo que significa la iglesia podrían empezar a tener problemas en su crecimiento espiritual. Pero alguien que empieza a valorar la iglesia, empieza a amar la iglesia, va a empezar a crecer espiritualmente. Noten lo incongruente que es eso. Hay personas que dicen, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Cristo, pero la iglesia, yo no.
Mis hermanos, y yo quiero, esa expresión yo sé que la hemos oído, pero notemos, analicémosla. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo ama la iglesia. Decir, yo amo a Cristo, pero no quiero nada con la iglesia, ¿cómo puede usted amar la cabeza y no amar al cuerpo? Que alguien diga, pastor, yo a usted lo quiero mucho, pero a su esposa no, ¿verdad? Somos una sola carne. ¿Sí se entiende? Por eso, mis hermanos, valorar la importancia de la iglesia es sumamente para nosotros valioso, enriquecedor. Que podamos meditar muy bien, es mi oración, para que después de este sermón verdaderamente reflexionemos. Dice el verso 13 y ya con este finalizo. Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mis hermanos, no desmayemos. Consideremos un privilegio servirle a Cristo desde el lugar donde estemos. Veámoslo como un privilegio. Donde Dios quiera colocarnos, sirvámosle con mucho amor, con mucho agradecimiento, recordando que éramos enemigos, que no merecíamos lo que Él nos permite tener hoy. Amén. Hoy hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta tarde en que has permitido que podamos reunirnos para compartir, Señor, una porción de la Escritura, de este libro tan maravilloso, tan rico, tan glorioso, que tú has dejado para que cada uno de nosotros pueda profundizar, pueda escudriñar, pueda conocer y despertar, Señor, si es el caso, por medio de tu palabra predicada, por medio, Señor, del mensaje que tú has traído en esta tarde a esta iglesia San Ramón. Oro para que sea de mucha edificación, oro para que pueda ser meditado, reflexionado, que no solamente sea, Señor, de oírlo, sino que podamos hacerlo, como dice Santiago, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdenos, Señor, para que pongamos en práctica, para que podamos servir, entendiendo el gran privilegio que tú nos has dado. Primeramente, ser renacidos. Qué regalo, qué privilegio. Y segundo, ser parte de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, donde tú operas, donde tú salvas almas necesitadas, donde tú rescatas, Señor, almas del mismo infierno y permites que estemos en este lugar para ese servicio. Ayúdanos, Dios, para que podamos ser buenos administradores de la gracia que nos has dado a cada uno de nosotros. Doy gracias por lo que tú haces en esta iglesia. Sea tu nombre siempre exaltado y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas, mis hermanos.